Bueno, muchas gracias, amigos, amigas, César, Paco, Beatriz, Concha, muchísimas gracias por vuestras palabras y también por vuestros ánimos. Mirad, hace poco más de 100 días que fui elegido secretario general y durante el proceso de primarias algunos de vosotros me escuchasteis y lo sabéis bien. Quiero ser un secretario general que esté en la carretera y esté poco en los despachos en Ferraz. Yo soy un político de calle. Me gusta la calle porque la política ahora mismo está en la calle. La gente quiere hablar de política, quiere debatir sobre política y por eso hoy nos estamos reuniendo aquí, para hablar de política, pero hacerlo de manera compartida. Y por eso voy a ser muy breve en mi intervención para escucharos a vosotros, como bien decía César, y a partir de ahí concretar las propuestas del nuevo proyecto socialista. Pero mirad, antes de eso me gustaría hacer algunas reflexiones sobre cuestiones que han pasado a lo largo de estas últimas semanas, singularmente a lo largo de los últimos días, en la política española. Habéis escuchado a Rajoy decir que la crisis ya es historia, ¿no? Y hablaba de algunos bares, de algunas cafeterías, que parece ser que frecuenta. No debe de ser las que frecuenta la clase trabajadora y la clase media. Pero mire, yo le digo al señor Rajoy que se deje de historias, porque su historia es desgraciadamente bien conocida por muchos trabajadores y clase media de este país durante estos últimos 3 años. Su historia es la historia de un fraude electoral, porque dijeron que iban a bajar los impuestos y los han subido en 20.000 millones de euros a la clase media y a la clase trabajadora. Su historia es la de la desigualdad, la de una reforma laboral que vamos a derogar, porque lo que ha hecho ha sido recortar los derechos de los trabajadores. Y su historia es la historia de la corrupción, de la financiación irregular del Partido Popular que bien conocéis en esta tierra, de una legislatura que si puede ser calificado por algo es la legislatura de la Gürtel. Esa es la historia negra que nos va a dejar Mariano Rajoy a los españoles y la que nosotros vamos a restituir y reivindicar la dignidad de la política en España a partir de mayo con Beatriz y con Concha en La Rioja y en Logroño y a partir de noviembre con un gobierno socialista. Y mirad, decía antes César, y es cierto, que Felipe González, y aquí los más veteranos del lugar lo conocéis bien, fue el que hizo posible lo imposible, el que hizo de España la España de los derechos, y José Luis, la España de las libertades. Y yo me comprometo a que a partir de noviembre del próximo año España se convierta en la España de las oportunidades, sobre todo para los jóvenes de nuestro país. Compañeros, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Nadie nos dijo que la tarea que tenemos por delante los socialistas iba a ser sencilla. Pero lo vamos a conseguir. Vamos a ganar y a recuperar con humildad, con esfuerzo y con trabajo, como estáis haciendo todos y todas vosotros y vosotras y también la Dirección Federal, esa recuperación de la confianza de los españoles. A mí me avergüenza ver a un gobierno que cuando salen publicados las retribuciones de los altos cargos, lo que escuchamos por parte de sus dirigentes es que los ministros y ministras y los altos cargos del Gobierno de España están mal retribuidos, mientras ese es el mismo gobierno que ha recortado el sueldo a los empleados públicos y ha congelado el sueldo, el salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras de este país. Me avergüenzo de este gobierno y por eso tenemos que cambiarlo en mayo y en noviembre del próximo año. Y compañeros, mirad, esta es la Constitución española. Hace pocas semanas se cumplieron los 36 años desde que se firmó este pacto constitucional. Y aquellos que dicen defender la Constitución española, Mariano Rajoy, lo único que hace con sus políticas es recortar los derechos y las libertades, atacar a la Constitución española. Y por eso yo le digo a los españoles que después de 36 años es hora de renovar la Constitución, de ser ambiciosos, de abordar una reforma de la Constitución que mejore nuestra democracia, que limpie de corrupción nuestras instituciones, que blinde, como decía antes César, los derechos sociales en nuestra Constitución que hoy están siendo atacados por las políticas de la derecha y que también abra una nueva etapa de regeneración, de derechos, de libertades y de progreso económico y social a nuestro país.
Por eso, cuando veo a Rajoy decir que quiere defender la Constitución española, yo digo que Mariano Rajoy y el Partido Popular no defienden la Constitución española, porque con sus políticas lo que hacen es recortar derechos, libertades y, en consecuencia, atacar la Constitución española. Y yo les digo que frente a la política del miedo de Mariano Rajoy, a los españoles lo que hay que proponerles es que seamos ambiciosos, que abordemos una renovación de España, que reformemos la Constitución para limpiar de corrupción nuestra democracia, regenerar la vida democrática en nuestro país, blindar los derechos sociales y también abrir una etapa de progreso y de convivencia entre todos los españoles y entre todas las españolas. Y eso, compañeros y compañeras, lo va a hacer el Partido Socialista Obrero Español, una vez más, a partir de noviembre del próximo año. Amigos, es muy importante que nos movilicemos, es muy importante que estemos en la calle y que tengáis claro una cosa, que todo lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano del Partido Socialista. Nosotros fuimos en el pasado, somos en el presente y siempre seremos en el futuro el gran partido del cambio, el cambio que necesita nuestro país. Muchísimas gracias.